La magia antigua y moderna. Video 5. La creencia en la posibilidad de comunicarse con los muertos. Esta misma creencia en la posibilidad de comunicarse con los muertos era la piedra angular de la idolatría pagana. Se creía que los dioses de los paganos eran los espíritus deificados de héroes desaparecidos. La religión de los paganos era así un culto a los muertos. Las escrituras lo evidencian. Al relatar el pecado de Israel en Bet Peor nos dice, y reposó Israel en Sittim, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales llamaron al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió, e inclinóse a sus dioses. Y llegóse el pueblo a Baal Peor. Números 25, 1 al 3. El salmista nos dice a qué clase de dioses eran ofrecidos esos sacrificios. Hablando de la misma apostasía de los israelitas, dice, allegáronse asimismo a Baal Peor, y comieron los sacrificios de los muertos, Salmos 106, 28. Es decir, sacrificios que habían sido ofrecidos a los difuntos. La deificación de los muertos ocupaba un lugar preeminente en casi todo sistema pagano, como también lo ocupaba la supuesta comunión con los muertos. Se creía que los dioses comunicaban su voluntad a los hombres, y que cuando los consultaban, les daban consejos. De esta índole eran los famosos oráculos de Grecia y de Roma. La creencia en la comunión con los muertos prevalece aún hoy día, hasta entre los pueblos que profesan ser cristianos. Bajo el nombre de espiritismo, la práctica de comunicarse con seres que dicen ser los espíritus de los desaparecidos se ha generalizado mucho. Tiende a conquistar la simpatía de quienes perdieron seres queridos. A veces se presentan a ciertas personas seres espirituales en la forma de sus amigos difuntos, y les describen incidentes relacionados con la vida de ellos, o realizan actos que ejecutaban mientras vivían. En esta forma inducen a los hombres a creer que sus amigos difuntos son ángeles, que se ciernen sobre ellos y se comunican con ellos. Los seres que son así considerados como espíritus de los desaparecidos, son mirados con cierta idolatría, y para muchos la palabra de ellos tiene más peso que la palabra de Dios. Pero muchos consideran al espiritismo como un simple engaño. Atribuyen a fraudes de los médiums las manifestaciones mediante las cuales pretenden demostrar que poseen un carácter sobrenatural. Sin embargo, si bien es cierto que, con frecuencia se han presentado los resultados de alguna superchería como manifestaciones genuinas, ha habido también evidencias notables de un poder sobrenatural. Y muchos de los que rechazan el espiritismo como resultado de la pericia o la astucia humana, al comprobar manifestaciones que no pueden explicar en este sentido, se verán inducidos a reconocer sus acertos como veraces. El espiritismo moderno y las formas de la brujería antigua y del culto idólatra, por tener todos la comunión con los muertos como principio vital, se basan en aquella primera mentira mediante la cual Satanás engañó a Adán y a Eva. No moriréis, más sabe Dios que el día que comiereis de él, seréis como dioses. Génesis 3, 4 y 5. Como se basan igualmente en la mentira y la perpetúan, provienen por igual del padre de las mentiras. A los hebreos se les prohibía expresamente que participaran en cualquier forma de supuesta comunión con los muertos. Dios cerró esta puerta eficazmente cuando dijo: los muertos en nada saben, ni tiene ya más parte en el siglo, en todo lo que se hace debajo del sol. Eclesiastés 9, 5 y 6. Saldrá su espíritu, tornaráse el hombre en su tierra, en aquel día perecerán sus pensamientos. Salmos 146, 4, y el Señor le declaró a Israel: la persona que atendiera a encantadores o adivinos, para prostituirse tras de ellos, yo pondré mi rostro contra la tal persona, y la cortaré de entre su pueblo. Levítico 20, 6. Los espíritus adivinadores no eran los espíritus de los muertos, sino ángeles malos, mensajeros de Satanás.
La idolatría antigua, que, según hemos visto, abarca tanto el culto de los muertos como la pretendida comunicación con ellos, era, declara la Biblia, una manifestación del culto de los demonios. El apóstol Pablo, al amonestar a sus hermanos contra cualquier participación en la idolatría de sus vecinos paganos, dice, lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican, y no a Dios. Y no querría que vosotros fueseis partícipes con los demonios. Primera de Corintios 10, 20. Hablando de Israel, el salmista dice: sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios. Y en el próximo versículo explica que los sacrificaron a los ídolos de Canaán. Salmos 106, 37 y 38. En su supuesta adoración de los muertos, adoraban, en realidad, a los demonios.